En el video pasado nos quedamos en este punto donde habíamos hecho que tanto el Arduino como el PIC hicieran exactamente lo mismo, es decir, encender un solo LED. Vimos la comparación entre el setup del PIC, que sería esta parte de acá junto con los bits de configuración, que a propósito quiero hacer un comentario, este último, también el LVP debe estar en off para que funcione bien con el PIC 3. Para que lo vean más a detalle, es en los bits de configuración. Está hasta abajo, el que dice LVP debe estar en off también, el Low Voltage Programming Enable. ¿Okay? Recuérdenlo porque si no, su PIC no va a funcionar bien. Entonces estábamos comparando el setup, el void setup, junto con esta parte que sería nuestro setup en el PIC y esta parte que también es parte del setup, ¿verdad? Y comparamos loop también con este loop que literalmente se ejecuta una y otra vez. Pero ahora queremos hacer un ejercicio un poquito más complicado. Creo que es bastante obvio que si ustedes quisieran encender el otro LED, por ejemplo, en Arduino sería pin mode y luego el siguiente bit 6, por ejemplo, output dos puntos. Y aquí haríamos lo mismo, digital write 6, high. En el caso de este puerto, vamos a hacerlo un poquito diferente para que vean cómo funcionaría. Todos los pines de el puerto D ahorita están configurados como salidas, todos. Entonces, lo único que podríamos hacer es volver a copiar BSF por D, punto 3 para el bit que está a la par. O podríamos hacer algo como, por ejemplo, esto. Podríamos hacer una instrucción que se llama move LW, que lo que va a hacer es copiar un literal al registro W, el Working Register, que les he dicho que se lo van a tener que aprender de memoria. Y vamos a copiar un número que va a ser de la siguiente forma. Va a ser un número binario y el número binario va a tener encendidos los últimos bits. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos las llaves y queremos no el 0, no es R, este sería R de 0, R de 1, R de 2. Queremos R de 2 y R de 3 encendidos. Entonces copiamos este valor en binario, que son 8 bits, lo vamos a copiar a W. Y después vamos a copiar W a un registro y ese registro va a ser el puerto D. Entonces, instantáneamente enciendo tanto el pin RD2 como el pin RD3. Ahorita no tengo nada conectado en RD3, por lo que no tiene sentido que lo haga, pero podría encender ambos o podría poner los últimos dos encendidos y estos dos también encendidos. O sea, puedo hacer la combinación que yo quiera. ¿De acuerdo? Y esa es otra forma de encender el pin. Pero, y por supuesto también apagarlo, ¿verdad? Pero lo interesante que queremos hacer ahorita no es encender un segundo pin, sino que lo que queremos hacer es, ¿qué pasa si yo le conecto un push button a mi, vamos a ponerle 7, a mi PIC o a mi Arduino? Entonces, primero lo tengo que programar como input. Voy a dejarlo explícitamente como input y no como input pull-up, aunque les enseñé eso también en intro, porque vamos a hacer los pull-ups por fuera. El PIC en algunos pines tiene pull-ups, en otros pines no. Entonces vamos a asumir que este pin no lo tiene. Entonces el pin 7 va a ser un input. Y nuestro setup, o nuestro loop, perdón, lo que vamos a hacer es lo siguiente. If, y vamos a poner entre paréntesis, digital read del pin 7 igual a high. Entonces, vamos a hacer que digital write el pin 5, low y else digital write 5, high. Punto y coma, punto y coma. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, si el pin 7 está encendido, entonces apagamos nuestro LED. Si el pin 7 está en low, lo encendemos. ¿Por qué lo puse como high y low de esa forma? Porque estoy asumiendo que tengo un pull-up en el pin junto
con el push button. Muy bien, entonces, ¿cómo se miraría este código en Assembler? Resulta que no existen los ifs en Assembler, pero sí existen instrucciones que podemos utilizar. Veamos nuestro manual del PIC. Hasta abajo está en el capítulo, ¿cuál capítulo es? 15. Están todas las instrucciones que ya se las había mostrado en otros videos. Entonces vamos a utilizar, aquí está el BSF que habíamos visto antes, utilizamos también el move LW y utilizamos también el move WF. ¿Sí? Entonces ya hemos utilizado un poquito de todas estas instrucciones, pero ahora nos vamos a aprovechar de esta y o de esta de acá, que dice bit test F skip if clear, que básicamente quiere decir que vamos a testear un bit del registro F y vamos a ignorar la siguiente instrucción si solo si el bit está en 0. El bit, específicamente el bit que definamos, está en 0. Y la siguiente instrucción hace lo mismo pero al revés. Vamos a saltarnos la siguiente línea si solo si el bit que estamos probando está encendido. ¿Cómo se mira esto? ¿Cómo se mira el código? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar el port D seleccionado en el banco, pero vamos a borrar estas dos líneas de acá. Y ahora tenemos que configurar un input, ¿verdad? Entonces, si tenemos que configurar un input, nos vamos a meter acá y vamos a hacer un BSF en tris_d. O sea, vamos a setear un bit y vamos a poner el punto 4, es decir, el bit 4, el puerto o el pin RD4, ahora es un input. Me tengo que asegurar de tener mi pull-up por fuera para que funcione bien, pero ya está ahora mi bit RD4 como un input. Luego, en el loop, selecciono el bank cell de port D, que realmente lo podría pasar al setup. Por el tipo de programa, lo podría pasar al setup. De hecho, lo vamos a pasar. Y en el loop vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un bit test de un registro y vamos a hacer un skip if clear. Y vamos a revisar el puerto port D y vamos a revisar específicamente el bit 4. Entonces, lo que hice fue hasta acá, prácticamente. Puse el if. Si yo puse mi bit 4 como un 1, eso quiere decir que RD4 es igual a 1. Básicamente lo que estoy haciendo es que el pin 4 es un input y lo tengo conectado a un pull-up. Y ahora estoy revisando el pin. O sea, estoy revisando ese bit en específico. Si ese bit es 0, entonces me salto mi siguiente línea. Y si ese bit es 1, no me salto a la siguiente línea. ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo hacemos para que esto funcione bien? Si el bit está en 0, ¿qué estamos asumiendo? Estamos asumiendo que tenemos un pull-up, ¿verdad? Entonces, si el bit está en 0, quiere decir que lo presioné. Por lo tanto, debería encender el LED, ¿verdad? Entonces, si yo no presiono, entonces debería apagar el LED. Por lo tanto, hacemos un bit clear F del port D, punto 2. Y si no, hacemos un bit set F del port D, punto 2 también. Y regresamos a hacer el loop. ¿Qué está haciendo este pedazo de código? Si el pin 4, si RD4, aquí básicamente tengo if RD4 igual a 0. Entonces, si es igual a 0, haga algo. Si es igual a 1, haga otra cosa. Aquí sería, si es igual a 1, entonces aquí se pondría digital write del pin RD2,
coma, high. Y tendríamos en la siguiente instrucción, else. Y lo vamos a poner en la siguiente línea solo para tener claridad. Digital write del pin RD2 low. Y listo. Ya está nuestro código. Entonces, básicamente lo que hace esto es, revisa el pin 4. Si el 4 está apagado, entonces me voy a este lado. Si el 4 está encendido, entonces me voy a este lado. Y cuando lo programemos, o si ya tenemos nuestro PicKit conectado y todo, le damos clic a nuestro botoncito de Run. Nos va a salir el output y toda la cuestión. Y lo vamos a probar. Pero resulta que no funciona. Creo que escuchan ahí el push button pero no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando si mi lógica es la correcta? Resulta que mi lógica es parcialmente correcta. Porque cuando yo reviso si el bit está apagado, me voy a encenderlo. Pero si el bit está encendido, lo apago. Pero cuando el program counter suma 1, inmediatamente se hace la siguiente línea, que es esta de acá. Entonces, primero lo apago y luego lo enciendo, y estamos hablando que se apaga y se enciende en un instante. Es imperceptible, ni siquiera vemos que la lucecita medio se apague. Simple y sencillamente no se apaga. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues puedo cambiar la lógica. Puedo hacerlo al revés. Si el bit está encendido, entonces me salto esta línea, y si está apagado, me voy para acá. ¿Cómo funciona esto? Si mi bit número 4 está seteado, es decir, que yo estoy presionando el botón, entonces me voy para acá y apago. Vamos a ver. If rd4 igual a 1, entonces tenemos nuestro bit rd2. Si es igual a 1, lo ponemos como low. Y si es igual a 0, lo ponemos como high. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer que la lógica funcione al revés? Pues la verdad que lo más fácil es cambiar el pull-up. Y con eso estaríamos listos. Y si hacemos esto de acá y lo volvemos a programar, que se me pierde el botón, lo mandamos al PIC, se programa, esto ya terminó, y pues ahora funciona muy bien. Si el bit está en 1, es decir, no presiono el push button porque estoy en pull-up, entonces mi LED está apagado. Si mi push button está presionado, es decir que mi pin está en 0, entonces lo voy a encender. Y eso es todo, es más o menos como hacer un if. Vamos a entrar en más detalle en la clase de teoría, pero con esto ya deberían poder sacar su laboratorio. ¿De acuerdo?